Muy buenas noches. Dios les bendiga a todos. Es un gusto estar en la casa de Dios. Amén. Yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Voy a pedir que pongan ahí en la pantalla Hechos capítulo 8 a partir del verso 34, por favor. Y con la ayuda del Señor quisiera hablar unos minutos. Sí. El culto de niños, muy bien. De 3 a 8 es. Todos los niños de 3 a 8 años pueden pasar entonces a su clase. Dios bendiga a las maestras, amén. Así que los niños pueden ir pasando a su culto. Yo me alegro tanto de haberme criado en la escuela dominical con las historias de la Biblia, porque me enriquecieron y me ayudaron muchísimo. Amén. Y bendigo a todos los padres que traen a sus niños a la casa del Señor. Amén. Quisiera hablar unos minutos sobre Felipe y la conversión del etíope. Felipe y la conversión del etíope. La historia aparece en Hechos capítulo 8. Voy a leer algunos poquitos versículos para después contar la historia. En síntesis, Dios lo saca a Felipe de una campaña evangelística en Samaria y lo manda a un desierto para que se ponga al lado de un camino para predicarle a una persona importante. Y en un momento dado pasa un carro real, con ese personaje que era un etíope, un eunuco. Dice que era tesorero de toda Etiopía. Y venía leyendo una parte de la Biblia, en Isaías. Verso 34. Respondiendo el eunuco, porque Felipe se acercó al carro y se puso a andar en el carro con él. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? Hablando de un siervo sufriente. ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El Evangelio de Jesús. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro único Salvador? Él es el que murió por nosotros, vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, una laguna o un río, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Declaró con su boca que Jesús es el Salvador. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. La palabra bautismo significa sumergir, básicamente, ¿no? Bautizo es una palabra griega que significa sumergir. Lo sumergió. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor, ¿qué hizo? Lo arrebató a Felipe. En otras palabras, el Señor lo trasladó milagrosamente de un punto a otro, ¿no? Es mejor que el colectivo eso, ¿no? El Señor arrebató a Felipe, desapareció. Y el eunuco no le vio más y siguió, ¿qué dice? Gozoso. Digo conmigo, gozoso. Cuando uno se convierte al Señor, se reconcilia con Él, el resultado es gozo, aleluya. Pero Felipe se encontró de repente en una ciudad llamada Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Amén. Es palabra del Señor.
Hace unos 15 días predicó Natanael, ¿no? Y habló acerca de morir para expandir, ¿no? Y habló de cómo los cristianos de Jerusalén se habían puesto muy cómodos, ¿no? Se habían convertido en miles de personas, pero se habían olvidado un poquito de la gran comisión. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todas las criaturas. Entonces el Señor permitió una persecución. Y esa persecución obligó a los cristianos a huir, a escapar, y se produjo un esparcimiento, un desparramo, ¿no? Y en ese desparramo, en ese esparcimiento, Felipe, que era un diácono, él se trasladó a la ciudad de Samaria, ¿se acuerdan? Ahí mismo capítulo 8. Y ahí en Samaria dice que empezó a predicar y a hacer milagros en el nombre del Señor y se convirtió un montón de gente. Amén. Ahora, en la Biblia hay dos Felipes. Está Felipe el apóstol, uno de los 12, y está este Felipe, que no es el apóstol, sino que era un diácono, ¿no? Son dos Felipes distintos. A mí me causaba gracia porque mi papá se llamaba Felipe y era evangelista. Amén. Se llamaba Felipe, era evangelista y él recorría también Estados Unidos, después Argentina haciendo campaña. Amén. Una linda coincidencia. Primeramente dice la Biblia que Felipe empezó siendo un diácono, un administrador de los alimentos para las viudas. Ahí en Hechos capítulo 6, ¿está bien? ¿Cuántos saben que ser ujiero, diácono es un trabajo de honor? ¿Cuántos lo saben? Amén. Damos gracias a Dios por los ujieres que hay en esta iglesia que tienen un hermoso espíritu de servicio. Así que, estando Felipe ahí en Samaria en una gran campaña con milagros, sanidades, liberaciones, dice la Biblia que el Señor habló con él, verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo que se fuera de Samaria, ¿no? Y se fuera a Samaria, un lugar desierto, y allí él tenía una tarea para hacer. Y yo quisiera mencionar algunas lecciones que podemos aprender, algunas verdades que podemos aprender de esta historia. Amén. La primera verdad que quiero señalar es que las directivas de Dios a veces van en contra del sentido común. ¿Está bien? A veces, ¿no? A veces las directivas de Dios van en contra, o sea, sí, van en contra del sentido común. ¿Está bien? Por ejemplo, en la Biblia está la historia de Eliseo, que estaban preparando un guiso, un potaje, y resulta que estaba en mal estado. Entonces dice algo que él oró y echó harina sobre el potaje que estaba mal, y el potaje, el guiso, quedó bien y pudieron comer. Un milagro, ¿no es cierto? Dios le pidió a Eliseo que haga algo extraño, ¿no? Y él obedeció y así fue. Otro caso es el caso de Naamán también, que tenía lepra y él pidió sanidad y el Señor lo mandó ¿a qué? A sumergirse 7 veces en el río Jordán. Amén. No parecía tener lógica que el Señor lo saque a Felipe de una campaña muy exitosa y lo lleve a un lugar desierto. No parecía una cosa lógica. Pero dice la Biblia que los pensamientos de Dios son 1000 veces superiores a los nuestros. Amén. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a obedecer las directivas del Señor. El pastor Marcelo hace unos minutos habló de la guía de Dios. Es tan importante la guía del Señor, tanto para servir a Dios como para también servir a nuestra familia. Amén. Hace falta la guía de Dios para ser un buen empleado, para ser un buen padre, una buena madre, una esposa. Amén. La guía de Dios. Y en Salmo 32 dice, te guiaré y te enseñaré.
el camino en que debes andar. Hermanos, orar a sola es lo más importante para un cristiano. Amén. Arrodillarse con una Biblia cerca. Amén. Y pedir la guía de Dios. El pastor Marcelo, Dios le puso una carga esta noche de orar, porque él como pastor y la pastora está enterado, ¿no es cierto?, de muchas situaciones difíciles. Amén. Hermano, dice la Biblia, Dios es bueno, refugio en el día de la angustia. Nahum 1:8. Amén. Dios es bueno, refugio en el día de la angustia, y Dios conoce a los que en Él confían. Amén. Yo le animo a usted y me animo a mí mismo cuando tengamos problemas de arrodillarnos. Amén. El pastor John Guichot decía, yo no oro porque soy espiritual, yo oro porque estoy desesperado. ¿Verdad que hay veces que estamos desesperados? Estamos en angustia. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé. Así que Felipe, aunque posiblemente le costó aceptar, dejar la campaña, dejar el avivamiento, irse a un lugar desierto, pero él obedeció. La otra cosa, la segunda cosa que aprendemos es que la guía de Dios es específica. La guía de Dios es específica. Primero le dijo que deje la campaña. Segundo le dijo que se fuera al sur. ¿Está bien? Se fuera al sur. Porque si iba al norte, no se iba a encontrar con el etíope, ¿cierto? Se fue al sur. Otra cosa, que se fuera y se pusiera al lado de un camino. ¿Está bien? A Elías Dios le dijo que se ponga al lado de un arroyo. Pero a Felipe le dijo al lado de un camino. Y él estaba ahí al lado del camino esperando. Y en un momento dado el Espíritu Santo le dijo, acércate a ese carro. ¿Está bien? Al decir ese carro quiere decir que pasaban otros, ¿cierto? Y estaba ahí Felipe orando, Señor, ¿para qué me trajiste acá? ¿Qué quieres que haga? Él era un evangelista, así que la misión de él era predicar el evangelio. Así que él estaba preguntando, Señor, ¿a quién quieres que predique? ¿Está bien? Y le dijo, acércate a ese carro. Amén. Las directivas de Dios son específicas. Cuando vos estás orando al Señor, le preguntas, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en esta circunstancia? Amén. ¿Qué hago? Y el Señor te va a guiar, porque vos sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Amén. Mis ovejas oyen mi voz y hacen lo que quieren. No. Y me siguen. ¿Ustedes saben cuál era el hombre más recio de la Biblia? El hombre más recio de la Biblia. ¿Sabían ustedes eso? Felipe. Porque le paró el carro al eunuco. Eso va de ya para eso nada más. Le paró el carro al eunuco. La tercera gran verdad que aprendemos es que a Dios le interesa mucho que evangelicemos. Amén, la tercera verdad. Dios quiere que prediquemos, que testifiquemos. Amén. Hechos 1:8 dice, recibirán poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo y me serán testigos. Amén. La primera tarea de un convertido es ser testigo. Amén. Testigo. Entonces, tenemos que entender eso, que para Dios es importante que testifiquemos, que prediquemos. Amén. Con frecuencia en este púlpito se insiste que se testifica primeramente con la vida. Amén. Con una vida transformada. Primeramente predicamos con nuestra vida, con nuestra conducta. ¿Está bien? Para que vean la luz de Cristo en nosotros. Pero también es cierto que tenemos que abrir nuestra boca. Amén. Como dice acá, abriendo la boca, comenzó a predicar el Evangelio de Jesús. Amén. Se predica con el testimonio de una vida cambiada y se predica con el testimonio de cada uno. Amén. Yo he sido uno de los peores testigos del mundo.
Siempre he sido muy tímido, siempre me ha costado mucho testificar. Pero me acuerdo de un versículo en la Biblia que dice, el que me confiesa delante de los hombres, dice Jesús, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y la otra mitad, ¿qué dice? El que me niegue delante de la gente, ¿qué dice? Yo también le negaré delante de mi Padre. Es fuerte, ¿no? Es fuerte. Y cuando yo he tenido poca ganas de testificar, me acuerdo de ese texto y abro la boca. Amén. Cuando iba a la escuela secundaria, yo era un testigo muy valiente, ¿saben? Me compré una cantidad de tratados. Entonces, cuando me llegaba el momento de bajarme del colectivo público para ir a la escuela, dejaba un tratado en el asiento. Qué valiente este muchacho, ¿no? Porque era muy tímido. Me costaba, no sé por qué me costaba. Amaba al Señor, pero me costaba. Así que por lo menos dejaba un tratado en el asiento del colectivo para que cuando viniera otro lo viera y lo recogiera. Amén. Cuando comenzamos esta obra, el renuevo, el año 94, éramos los 4 de familia y el Señor fue agregando más. Y el Señor puso en mi corazón de comprar, no sé, como 1000 tratados, hice hacer un sello con la dirección de casa y los horarios de culto. Y transpirando y temblando empecé a repartir tratados en todas las casas de la gente. Pero no cara a cara, lo metí en el buzón. ¿Vieron qué valiente que soy? Una valentía bárbara. Metía un tratado con el sello en los buzones. Como dice el dicho, peor es nada. Ese versículo está en Macanías 3:14. Peor es nada. Recibiréis poder cuando haya venido sobre usted el Espíritu Santo y me serán testigos. Amén. El Señor en su palabra nos enseña eso. Entonces para Dios es muy importante que evangelicemos. La cuarta cosa que aprendemos acá es que tenemos que capacitarnos para ser buenos testigos. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? Capacitarse. ¿Cómo? Bueno, para empezar hay que memorizar los versículos básicos de la salvación. ¿Está bien? Juan 3:16, ¿qué dice? Muy bien. Romanos 3:23. ¿Por cuánto? Eso. Apocalipsis 3:20. Y aquí yo estoy a la puerta. Si alguno. Amén. Entonces, para ser buenos testigos es importante capacitarnos, memorizar los versículos. Juan 14:6 dice, yo soy el camino. ¿Nadie? Amén. Porque vos vas en el colectivo o te encontrás con alguien en la calle, no tenés la Biblia ahí. Por eso hay que memorizar los versículos. Amén. ¿Está bien? Para que puedan ustedes y yo transmitir la palabra del Señor. Acá nuestra iglesia respalda a unos misioneros que están en un país básicamente musulmán, ¿no? Emily y Tony, ¿no? En Tanzania. Bien. Ahora, en los países musulmanes no se puede repartir tratados, no. Entonces la técnica que usan en los países musulmanes es hacerse amigos. ¿Está bien? Los misioneros se hacen amigos de los musulmanes y hablan de bueyes perdidos, hablan de la economía, hablan de cualquier tema y se hacen amigos. Y cuando han logrado una amistad, ¿qué hacen? Ahí nomás le dan la palabra. ¿Está bien? Hace falta estrategia. ¿Está bien? Hace falta estrategia. Yo les animo a ustedes y me estoy pinchando a mí mismo también para que nosotros seamos testigos. Amén. Una estrategia que yo uso es, cuando voy al supermercado, ¿no? La cajera tiene que ser amable conmigo, ¿verdad? Porque soy cliente y yo le ayudo a pagar los sueldos.
Así que tienen que ser amables conmigo. Así que yo aprovecho y les cuento un poquito mi historia. Les cuento que vengo de un hogar cristiano. Les cuento que mis padres leían la Biblia. Amén. De una forma u otra testifiquemos. Amén. Y hermanos, yo les aseguro que una forma de mantener el fuego de Dios en nuestro corazón es hablar del Señor. Otra estrategia que yo uso es cuento historias de milagros. Milagros que han sucedido acá en la congregación. Amén. Yo les cuento, por ejemplo, de una persona acá en la iglesia que era drogadicto. Y Dios la libró de la drogadicción. Amén. Gloria a Dios. Y cuento de otro también que era adicto al cigarrillo y Dios la libró. Amén. Son formas de testificar también. Gloria al Señor. Y de esa forma podemos ser luz en la oscuridad. Así brille vuestra luz delante de los hombres y vean vuestras buenas obras. Amén. Otra forma de testificar es contar testimonios de vidas transformadas. ¿Está bien? Hace años venía acá a la iglesia un hermano que era taxista y era adúltero, pero adúltero mal, ¿no? La pobre esposa sufría horrores. La cuestión es que este hombre, en un momento dado, la esposa cristiana, ora por él y un día este hombre le viene convicción de pecado, se arrepiente de su pecado, se convierte. Se llamaba Galazo, Silvio Galazo. Entonces yo le cuento esto a las cajeras, en la farmacia, les cuento cortito, amén. Para que vean que Dios es real, que vean que el Evangelio es poder, amén, para transformar las vidas y a su nombre. Cuando mi esposa y yo plantamos una pequeña iglesia en el barrio Corral de Palos, en el año 80 más o menos, hice lo mismo que hice acá. Hice imprimir un montón de... O sea, compré tratado y empecé a repartir por todo el barrio, ¿no es cierto? En un momento dado me senté a descansar ahí en el barrio. Digo, Señor, ¿por qué me cuesta tanto predicar? ¿Por qué me cuesta tanto testificar? Y cuando vos le preguntas algo al Señor, es un poco peligroso. Porque por ahí te va a decir una verdad que no es agradable. El Señor me dice, porque vos desprecias a la gente. ¿Se puede testificar a alguien si lo tienes menosprecio? ¿Se puede? No se puede. Hay que tener compasión. Así que cuando el Señor me habló de eso, casi me caigo al suelo y me puse a orar. Le digo, Señor, sácame este menosprecio. Amén. Sácame este menosprecio porque yo quiero de alguna forma transmitir el amor de Dios. Amén. Dicen que evangelizar es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde puede conseguir comida gratis. ¿Qué le parece? Predicar evangelio es un mendigo contándole a otro dónde puede conseguir comida gratis. Nosotros fuimos mendigos antes, pero el Señor nos enriqueció, amén. Entonces, esa salvación tan grande que el Señor nos dio, el Señor nos ayude a compartirlo con otros. Yo me acuerdo en los comienzos del renuevo, me acuerdo que me contaron de un hombre llamado Roberto que estaba en el hospital Rawson, muy enfermo. A ver si me acuerdo el nombre de la enfermedad. Bueno, una enfermedad bastante grave. La cuestión es que me pidieron si podía ir. Entonces busqué un hueco ahí en mi clase de inglés y me fui al hospital Rawson con mi frasquito de aceite. Amén. Y fui y un laberinto, por fin encontré el muchacho Roberto Pérez. Muy enfermo estaba. Estaba con la esposa que se llamaba Teresa y le hablé del Señor, lo llevé a los pies de Cristo, amén. Después le pregunté si quería que ore por su sanidad, dijo sí, así que ahí nomás lo ungí con aceite y Dios lo sanó.
Dios lo sanó, a los 2 o 3 días le dieron de alta. Amén. Y empezaron a congregarse con nosotros. Amén. Y no eran bautizados ni uno de los otros, de los dos. Entonces yo les hablé de la importancia del bautismo. Bueno, pastor, era junio, el mes de junio, pleno invierno. Pastor, nos queremos bautizar ya. Que no teníamos ni bautisterio, no teníamos calefón, nada. Así que, y bueno, esperemos hasta septiembre. No. Resulta que ellos vivían juntados. No eran casados. Entonces yo me puse medio duro. Bueno, pero primero se tiene que casar, les dije. Aproveche, ¿viste? Sí, cómo no, pastor. Así que se casaron por civil, ¿no es cierto? Después le hicimos una pequeña ceremonia en la casita que alquilábamos. Amén. Dice, cuán hermosos son los pies de los que llevan el evangelio. Amén. Yo no me saco los zapatos porque los pies míos no son muy hermosos, que digamos. Pero mis pies son hermosos cuando yo los uso. ¿Para qué? Para llevar el evangelio. Amén. Gloria a Dios. Vos no tenés que esperar a ser un santo perfecto para predicar. No hace falta. Predicar ya de lo que Dios ha hecho en tu vida hoy. Amén. Así brille vuestra luz delante de la gente y vean vuestras buenas obras. Número 5. El bautismo en agua debe ser realizado sin demora y no es opcional. ¿Y todo el mundo dijo? Amén. Así que si usted aceptó a Cristo, usted se considera un hijo de Dios, el próximo paso es bautizarse. Amén. Gloria a Dios. Así que hable con los pastores, dígale que quiere bautizarse y enseguida vamos a organizarle un curso. Amén. Para que usted sepa bien lo que está haciendo. Gloria al Señor. Para terminar la historia de Teresita y Roberto. Se casaron y querían bautizarse ya. Y no teníamos calefacción. Así que me acuerdo que conseguimos prestado una pelo pincho. Pusimos la pelo pincho en medio de un patio que había. ¿Alguno se acuerda de ese momento? Ahí está. Hermano Galazo prestó el pelo pincho. Sí. Hacía un friazón. Y no querían postergar, así que, como dice el pastor, nos prestaron un tacho, le hicimos fuego ahí, calentamos el agua para por lo menos entibiarlo un poco. Y yo hice tripa corazón y los bauticé a los dos. Amén. Gloria a Dios. Gozo da servir a Cristo. Amén. Cuando usted obedece al Señor, como hizo el eunuco, el resultado es gozo. Número 6. Tenemos que testificar a las personas, aunque posiblemente no lo veamos nunca más. ¿Está bien? Posiblemente usted se encuentra con alguien en el colectivo o en algún lado y usted esto no lo va a ver nunca más, no importa, predique lo mismo. Por eso van a tener tratados que tengan el sello o algo así, ¿no? Yo tengo una tarjeta del renuevo y en esa tarjeta figura el sitio web de acá. Entonces en esa tarjeta está toda la información de nuestra iglesia, amén, para que la gente pueda recurrir, ¿está bien? Pero aunque usted no lo vuelva a ver nunca más, háblele de Cristo, amén. Felipe, cuando el Señor lo mandó a predicarle al eunuco, no puso ninguna objeción. Él obedeció, se acercó, le predicó el evangelio, todo perfecto, lo bautizó. ¿Y el eunuco qué hizo? Siguió su camino, el etíope siguió su camino a Etiopía, una distancia muy larga. Y fíjense que el Señor milagrosamente lo transportó a Felipe y dice que no lo vio más. Ahora, este etíope se había convertido. Ahora, cuando el etíope se convirtió, ¿quién entró en su corazón? Entró Cristo por medio del Espíritu Santo. Hermano, una verdad hermosa que se predica en el renuevo es que Cristo está en nosotros.
Amén, por su Espíritu. Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Amén. Vos podés estar a 1000 kilómetros de un templo, pero tenés al Espíritu Santo adentro. Amén. Puede estar en una cárcel, puede estar en cualquier parte, pero tener al Espíritu Santo dentro tuyo. Así que tenemos que testificar, aunque quizás no veamos más a las personas. Ustedes saben que en la década del 50, en Colombia, había un misionero que era colportor. Un colportor es uno que vende Biblias, ¿no? Va vendiendo Biblias por las casas, todo. Entonces había un misionero en Colombia que vendía Biblias casa por casa. Y llegó a un pueblo bastante apartado en la zona de la selva de Colombia, ofreciendo Biblia. Y se encontró con un burdel. ¿Qué le parece? En su visita casa por casa se encuentra con un... Claro, él no sabía. Para él era una casa más, bueno, golpeó, qué sé yo, y lo atendió un hombre llamado Víctor Landero, proxeneta, o regente de un burdel. Muy bonito el ciudadano colombiano. Y este hombre, Víctor Landero, es una historia verídica, ¿eh? Este Víctor Landero, él no sabía leer ni escribir. Y él tenía tanta ganas de aprender que compró la Biblia. Una historia fascinante. Le compró la Biblia al misionero para tener un libro, porque no tenía ni un libro. Se compró la Biblia y se buscó a alguien que le enseñe a leer. Y bueno, leyó la Biblia, tanto leyó que se convirtió a Cristo. Amén. ¿Qué dice la Biblia? Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Y dice, los cielos y la tierra pasarán más, mi palabra no pasará. Así que este hombre, Víctor Landero, se convierte a Cristo. Solito él, leyendo la Biblia, se convierte. Amén. Y después, leyendo la Biblia, él vio que la gente se bautizaba. Él no tenía idea del bautismo. Él veía que había ríos, ¿no es cierto? Así que un día él se fue a un río y se sumergió solo así. ¿Ustedes creen que tiene valor eso? Claro que sí, porque él creyó en Cristo. Amén. Y él se arrepintió de su pecado. Al poco tiempo se dio cuenta que su estilo de vida era malvada. Ha tenido como 4 esposas o mujeres. Así que se quedó con una sola. Las otras las mandó a pasear, no sé dónde. La cuestión es que empezó a trabajar como agricultor. Y dejó el trabajo de proxeneta. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para transformar, para salvar. ¿Y por qué les cuento esta historia? Porque este misionero no lo vio nunca más a Víctor. Le vendió la Biblia y se fue, ¿no es cierto? Pero hay poder en la palabra de Dios. Amén. Y el Señor lo transformó. Unos años después entraron otros misioneros a esa zona y se encontraron con toda una iglesia. Toda una iglesia en el pueblo de Víctor. ¿Y quién era el pastor? Víctor. Gloria a Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Amén. Así que usted predique, testifique. Uno nunca sabe cuándo la semilla va a caer en buena tierra. Y a su nombre. Hablando de Etiopía, porque esto pasó a los primeros años del primer siglo de la era cristiana. Como 200 años después de esto, entraron algunos misioneros a Etiopía, ¿no? Para evangelizar. Y se encuentran con una gran iglesia organizada. ¿Cómo empezó todo? Con el etíope. Un tesorero, un hombre de influencia, amén. Hermano, el Espíritu Santo es el que hace la obra. La palabra de Dios es el que hace la obra. Por eso nosotros tenemos que testificar a diestra y siniestra. Gloria a Dios. La séptima gran verdad es que la obediencia pronta
asegura la guía continua del Espíritu Santo. Amén. La obediencia pronta asegura la guía del Espíritu Santo. Hechos 5:32. ¿Lo pueden poner ahí? Hechos 5:32. Y nosotros, dice, creo que fue Pedro que dijo, nosotros somos ¿qué? ¿Qué es usted, hermano? Testigo. Un testigo es uno que cuenta lo que vivió, ¿está bien? Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? ¿Usted quiere que el Espíritu Santo opere todos los días en su vida? ¿Cuál es la clave? Obedecer, amén. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia, no sean como la mula. Yo muchas veces he sido una mula, pero Dios me ha dado una buena patada. No les digo dónde. Y me ha despertado, gloria a Dios. Amén. Y me ayudó. Y nos conviene obedecer. Nos conviene obedecer porque Dios tiene planes de bendición, gloria a Dios. Cuando hacía falta un diácono o 7 diáconos, Felipe dijo, estoy dispuesto. ¿Está bien? Ahí en Hechos 6. Cuando el Señor dijo, necesito un evangelista en Samaria, ¿qué dijo Felipe? Acá estoy. Amén. Dispuesto. Cuando el Señor lo mandó que se vaya al desierto, ¿qué hizo Felipe? Obedeció. La obediencia es la clave. Amén. Yo quiero tener el Espíritu Santo obrando en mi vida todos los días. Aleluya. Conociendo su guía. Gloria al nombre del Señor. Número 8, el reino de Dios es un reino sobrenatural. El reino de Dios es un reino sobrenatural. A Felipe se le apareció un ángel. Se le apareció un ángel para mandarlo allí al desierto. Después el Espíritu Santo lo habló a su corazón para que le predique a ese etíope. Después que terminó su trabajo, el Espíritu Santo lo arrebató y lo llevó a otra parte. La verdad que es mejor que el Espíritu Santo nos arrebate y no que nos trague una ballena, ¿cierto? ¿Ah? Porque Jonás, ese sí que era una mula, Y el Señor obligó a ir a predicar. Hermanos, yo quiero predicar sin que me trague una ballena. Amén. Yo quiero predicar sin que Dios tenga que sacudirme. Amén. Yo le conté la historia de un granjero y la mula. Le conté esa historia. Había un granjero del tiempo de antes que tenía una mula. Y esa mula lo ayudaba para arar los campos y todo eso. Y un día este granjero tuvo que hacer un viaje de varios días. Entonces buscó a un peón que haga las tareas de la granja con la mula. Y el granjero le dijo, mira, acá tenés la mula, qué sé yo, y usarlo para arar el campo, todo. Pero no le vayas a pegar, le dice. No le vayas a pegar. Bueno, la cuestión es que una semana después vuelve el granjero y el empleado le dice, mire, señor granjero, dice, la mula se me empacó y no pude hacer nada. Se me empacó, no pude hacer nada. Ah, bueno, dice, yo te voy a mostrar cómo hacerlo. Entonces el granjero agarró un palo y le empezó a castigar, a darle unos palos a la mula. Entonces el peón le dice, pero oiga jefe, usted no es que me dijo que no lo castigue. Dice, no lo estoy castigando, le estoy llamando la atención. Amén. Nosotros somos hijos de Dios. Y a veces Dios permite pruebas. No digo que todas las pruebas sean por eso. A veces Dios permite pruebas para obligarnos ¿a qué? A ponernos de rodillas y pedir su guía. Gloria al Señor. Y por último, punto 9. Dios promociona a sus hijos fieles y servidores. Dios promociona a sus hijos fieles y servidores. Felipe primero empezó convirtiéndose a Cristo. Ahí el día de Pentecostés, por ahí. Después recibió el bautismo del Espíritu Santo. Después aceptó ser un diácono, un servidor. Amén. Fue fiel en lo poco, y Dios, ¿qué hizo? Lo transformó en un evangelista.
Y cuando él se fue a Samaria a predicar, Dios lo respaldó con señales, prodigios, se convirtió en un montón de gente. Dios promociona cuando somos fieles en lo poco. Amén. Por eso es importante ser fiel en lo poco y el Señor es el poderoso para promocionarnos. Gloria al nombre del Señor. ¿Nos ponemos de pie? Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Si vos estás decidido a que Dios te use para ser un testigo valiente, estás decidido a que el Señor te ayude a ser un buen testigo, yo te pido que levantes tu mano ahí donde estás. Quizá vos has sido tímido como yo mucho tiempo, pero Dios puede transformar esa timidez, amén, y darte un corazón y darte valentía. Si vos querés que Dios te ayude a ser un buen testigo, levanta tu mano, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, mira estas manos levantadas. Yo también levanto la mía. Ayúdanos, Padre, a ser buenos testigos. Ayúdanos a aprovechar las oportunidades que tú nos das para dar la palabra, para dar testimonio, para contar un milagro, para dar tu palabra. Amén. Padre, a los que tenemos la mano levantada, ayúdanos. Danos una santa valentía para hablar tu palabra, predicando con nuestro testimonio, pero también predicando con nuestras palabras. Gracias porque tu Espíritu Santo nos va a ayudar. Gracias porque tu Espíritu Santo nos va a dar coraje. Y a su nombre, y a su nombre, y a su iglesia. Amén, amén. Gloria al Señor. Los músicos pueden pasar, por favor. Qué bueno que Dios, ¿no? ¿Está agradecido porque tiene el Espíritu Santo? La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. ¿Cuál es el término bíblico? Consolador. Amén. Hermano, yo necesito ayuda. Y usted también. Amén. Gloria a Dios. Y el Espíritu Santo está ahí para guiarte y ayudarte en todas las cosas. ¿Cantamos una canción, hermanos?